La noche antes del tercer cumpleaños de mi hija, me despertó el murmullo de mi esposo entre sueños. Martina, aguanta un poco más. El corazón de mi hija pronto será tuyo. No dejaré que mueras. Al día siguiente, Martina, el primer amor de mi esposo, vino a celebrar el cumpleaños de mi hija trayendo un elegante pastel. Después de comerlo, perdí el conocimiento de repente. Cuando desperté, mi hija ya no respiraba. Daniel me dijo que había sufrido un accidente de tráfico, que un camión la había atropellado y había fallecido en el acto. Abracé el cuerpo helado de mi hija llorando desconsoladamente, cuando de pronto recordé las palabras que Daniel había pronunciado en sueños la noche anterior. Con manos temblorosas examiné el cuerpo de mi hija y descubrí una herida espantosa en su pecho. Su corazón había desaparecido. Fuera de mí, interrogué a Daniel sobre el paradero del corazón de nuestra hija. Él respondió con una calma escalofriante: el corazón de la niña está en Martina. Ya estaba muerta y, además, su tipo de sangre coincidía perfectamente con el de Martina. En lugar de desperdiciarlo, mejor salvar la vida de Martina. Sus palabras me cayeron como un rayo. Me lancé sobre él golpeándolo: monstruo. Era tu hija. Daniel me sujetó las muñecas y torció los labios con frialdad. Ya está muerta. ¿De qué sirve conservar su corazón? Hizo una pausa y, para mi horror, esbozó una sonrisa cruel. No temo decírtelo, nunca hubo accidente. Martina y yo lo planeamos desde hace tiempo. Antes de los 3 años, el corazón de la niña era demasiado débil para el trasplante. Ahora es el momento perfecto. Al salvar a Martina, su muerte tiene sentido. Sentí como si me hundiera en un pozo de hielo. Todo el cariño que Martina había mostrado hacia mi hija durante estos años había sido mentira. Estaban esperando a que creciera, a que su corazón se fortaleciera lo suficiente. Lo que me destrozó aún más fue cuando Daniel me confesó que solo se casó conmigo por mi dinero, y que el nacimiento de nuestra hija fue una feliz coincidencia, un recipiente perfecto para un corazón. Antes de que pudiera recuperarme de la conmoción, Daniel me empujó hacia un coche que venía a toda velocidad. Adiós. En tu aniversario luctuoso te llevaré más flores. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de perder el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba de nuevo en el día del cumpleaños de mi hija. Martina estaba en la puerta, pálida, sosteniendo el pastel. Daniel me rodeaba con el brazo afectuosamente, invitándola a pasar. Esta vez, conteniendo la tormenta interior, forcé una sonrisa y recibí a Martina en casa. De inmediato llamé a los padres de Daniel, diciéndoles que quería organizar una gran fiesta de cumpleaños para la niña. Daniel se tensó al escucharlo, pero no pudo oponerse. Después de todo, él mismo había dicho que mientras más gente, mejor. Los padres de Daniel llegaron pronto y no paraban de besar a su nieta. Noté que Daniel y Martina intercambiaban miradas frecuentes. Evidentemente, mi iniciativa había alterado sus planes. Durante la cena, cortamos el pastel. Fingí comerlo, pero lo escupí discretamente. Poco después, mi hija y mis suegros cayeron en un sueño profundo. Sabía que el sedante había hecho efecto. Escuché a Martina preguntarle ansiosamente a Daniel qué hacer. Tras un momento de silencio, Daniel decidió con determinación seguir con el plan. Hemos esperado 3 años. El corazón de Sofía ahora es perfecto para el trasplante. Si esperamos más, tú no lo resistirás. Creyendo que mis suegros y yo estábamos inconscientes, discutieron sin reserva sobre cómo llevar a mi hija donde un tal doctor José. Daniel incluso recordó nostálgicamente momentos de su infancia con Martina, prometiéndole protegerla para siempre. Cuando se fueron con mi hija, me levanté de inmediato. No llamé a la policía enseguida, primero fui a despertar a los padres de Daniel. La dosis de sedante era alta, tuve que echarles agua fría para reanimarlos. Antonio y Julia despertaron confundidos. Al enterarse de la verdad, quedaron mudos de asombro. Les mostré la grabación de la conversación entre Daniel y Martina. Si llamamos a la policía ahora, quizás sea demasiado tarde, y además no tenemos pruebas contundentes, les dije a mis suegros. Debemos detenerlos. Viendo la ubicación en tiempo real de mi hija en el móvil, salimos inmediatamente en el coche tras ellos. Esta vez, no permitiré que nadie lastime a mi hija.
Daniel, Martina, hoy pagarán lo que nos deben a mi hija y a mí. Aunque llevábamos años de relación y no vivíamos juntos, consideraba que los padres de Daniel eran personas razonables. Quizá fuera difícil pedirles que traicionaran a su hijo, pero si Daniel y Martina realmente cometían un crimen, sin duda se convertirían en testigos valiosos. Además, quería que vieran la verdadera cara de su hijo. Después de escuchar la grabación, sus rostros se ensombrecieron. Antonio resopló con desprecio: ¡qué bestia! Por una mujer enferma, abandona a una buena esposa y está dispuesto a sacrificar la vida de su propia hija. Me indigna. Aunque Julia no se mostró tan alterada, su decepción era evidente. No pensé que nuestro hijo fuera tan insensato. ¿Tiene que destruir una familia perfecta para estar satisfecho? Antonio se levantó bruscamente y me miró: nuera, quédate tranquila. Tu suegra y yo te apoyaremos en esto. Martina ha sido una carga para mi hijo desde pequeña, y ahora de adulta lo induce a cometer crímenes. Esta vez le daré una buena lección. Vamos. Los tres salimos. Antonio conducía hacia la ubicación a toda velocidad, saltándose 7 u 8 semáforos en rojo. Era evidente su furia. Durante todo el trayecto apretaba los dientes, temblando de ira. Tras unos 15 minutos, llegamos al lugar que indicaba la ubicación de mi hija, frente a una clínica cerrada. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Antonio. Sí, asentí. Con los ojos ardiendo de rabia, mi suegro pisó el acelerador a fondo y el coche embistió directamente la puerta. Con un estruendo ensordecedor, entramos en la clínica. Julia le reprochó a su esposo por ser tan impulsivo, diciendo que hubiera bastado con tocar la puerta. Antonio respondió con severidad: ¿tocar la puerta? Temo que un segundo de retraso pueda costarle la vida a mi nieta. Julia, comprendiendo su angustia, guardó silencio y miró hacia las escaleras. Vamos, ordenó Antonio con un gesto amplio, encabezando la marcha mientras Julia y yo lo seguíamos. Parecía que mi decisión había sido acertada. Este asunto debía ser manejado por los padres de Daniel. Si llamaba directamente a la policía, quizá no lograrían llevar a Daniel ante la justicia. Solo con ellos como testigos, sumado a la grabación, podríamos condenar a Daniel y Martina. Capítulo 2. En pocos minutos, llegamos al segundo piso. En ese momento, se abrió la puerta de una de las habitaciones y Daniel salió. Al vernos, se quedó paralizado. Era evidente que no esperaba que nosotros, quienes supuestamente deberíamos estar inconscientes en casa, apareciéramos allí. Acto seguido, su rostro cambió drásticamente al darse cuenta de que probablemente habían descubierto su plan, de lo contrario no estaríamos allí en ese momento. Daniel cerró la puerta de un golpe y se acercó rápidamente. Papá, mamá, ¿qué hacen aquí? El escándalo de abajo. Julia suspiró. Tu padre derribó la puerta con el coche. Papá, ¿por qué embestiste la puerta de la clínica?, preguntó Daniel desconcertado. Antonio resopló con frialdad y empujó a Daniel para dirigirse a la habitación. Daniel se apresuró a bloquearlo. Papá, ¿qué pretendes hacer? Quítate de en medio. Papá, esta es una clínica privada. Si rompes la puerta, pueden llamar a la policía y arrestarte. Además, el doctor José está preparándose para operar a un paciente. Si entras así e interrumpes la cirugía y alguien muere, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Antonio se puso aún más serio y miró fijamente a su hijo. ¿Quién es el paciente? Martina. Daniel se sobresaltó. El plan había sido descubierto. Dirigió una mirada feroz hacia mí. ¿Fuiste tú quien trajo a mis padres? Su nieta está en peligro, los traje para salvarla. ¿Acaso hice algo malo?, repliqué. Daniel estaba a punto de enfurecerse cuando Antonio le dio una bofetada. Daniel quedó aturdido. Sofía es tu hija, tu propia sangre. Tienes solo 3 años, ¿y tú ibas a cambiar su vida por la de Martina? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo puedes hacer algo tan cruel? ¿Te queda algo de humanidad? Ante los reproches de su padre, Daniel intentó justificarse. Papá, no le hagas caso a sus mentiras. Sofía es mi hija, por más despreciable que sea, jamás cambiaría la vida de mi hija por la de otra persona. Seguramente ella está tratando de sembrar discordia entre nosotros.
Ustedes me conocen, ¿no es cierto? Al escuchar esto, Antonio y Julia vacilaron un poco. Después de todo, esto no era algo que cualquier persona haría. Pero habían escuchado la grabación, y la voz era definitivamente la de su hijo. ¿Acaso la grabación también era falsa? En ese momento intervine. Suegros, saber si está mintiendo es muy simple. Abran esa puerta y la verdad estará allí dentro. Daniel me increpó de inmediato, deja de intentar dividir a nuestra familia. Siempre te he tratado bien, Martina también ha sido buena con Sofía. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Solté una risa irónica y me acerqué. Daniel me observaba con recelo, y al ver que iba a abrir la puerta, me agarró bruscamente del brazo. ¿Qué pretendes hacer? Salvar a mi hija. No puedes entrar. Si alguien muere, vas a asumir la responsabilidad. Sí, la asumiré. Si no es mi hija quien está ahí dentro, si por entrar yo alguien muere, daré mi vida a cambio. Mis palabras dejaron a Daniel sin respuesta. Me zafé de su mano y extendí la mía hacia el pomo de la puerta. Él me abrazó desesperadamente. Hoy no vas a entrar. Suéltame. No voy a dejar que tu plan se cumpla. Soy más fuerte que tú. Daniel parecía satisfecho de sí mismo. Luché con todas mis fuerzas, pero no podía liberarme. Sin embargo, mientras él tenía toda su atención puesta en mí, Antonio se acercó de repente y abrió la puerta. Papá. Quiero ver con mis propios ojos si tú tienes razón o si tu esposa te está acusando injustamente. No importa quién se equivoque, no voy a tomar partido por nadie. Antonio entró en la habitación. Julia lo siguió de inmediato. El rostro de Daniel se volvió pálido como la cera. Solté una risa sarcástica. No importa cuánto trates de impedirlo, es inútil. Tus padres van a ver con sus propios ojos como tú, sin el menor remordimiento, pusiste el corazón de tu propia hija sobre la mesa de operaciones. Una persona tan desalmada y cruel como tú no tendrá un buen final. Daniel de repente me miró con una mirada cargada de intenciones asesinas. Mujer malvada. Si algo le sucede a Martina, te llevaré conmigo a la tumba. Antes de que pudiera responder, me soltó de repente y entró corriendo a la habitación. Apenas Daniel entró, se escuchó el rugido furioso de Antonio desde el interior. Me sentí satisfecha en mi interior. Daniel, a ver cómo te justificas ahora. Luego, yo también entré en la habitación. Vi que dentro había 2 camillas quirúrgicas y diversos instrumentos médicos. En la camilla junto a la puerta yacía una niña pequeña. Era mi hija Sofía. Pero estaba completamente inmóvil sobre la cama. Evidentemente le habían inyectado anestesia. En la otra camilla, junto a la pared, yacía una mujer. Era Martina, el primer amor de Daniel. Martina aún estaba completamente consciente. Al ver a Antonio y Julia irrumpir en la habitación, se incorporó apoyándose con las manos sobre la cama. Además, había un hombre en la habitación vestido con bata blanca y gafas de montura dorada. No había duda. Este hombre debía ser el tal doctor José que Daniel había contactado. El encargado de realizar el trasplante de corazón a Martina. Capítulo 3. Antonio abofeteó a Daniel con fuerza. Lívido de rabia, señalaba a Daniel con el dedo tembloroso mientras su voz se quebraba. Animal. ¿Qué tienes que decir ahora? Daniel se cubrió el rostro. Sus ojos brillaban con una ferocidad casi salvaje. Me fulminaba con la mirada. Repetías una y otra vez que Valeria te había incriminado falsamente. Que ella mentía descaradamente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo explicas esto? Dame una explicación. El rugido de Antonio resonó como un trueno. Daniel abrió la boca, incapaz de articular palabra alguna en su defensa. Martina se bajó inmediatamente de la cama. Tío Antonio, esto no tiene nada que ver con Daniel. Por favor, déjeme explicarle. En realidad, Martina intentaba cargar con toda la culpa. Exonerar completamente a Daniel. Pero Antonio no quería escuchar sus explicaciones. Cállate. Antonio la miró con dureza.
El rostro de Martina palideció y luego se volvió hacia Daniel. Desde pequeña no has hecho más que traerle problemas a mi hijo. Robabas cosas de tus compañeros y dejabas que mi hijo cargara con la culpa. Te peleabas con las chicas y mi hijo tenía que defenderte. Por poco arruinas su juventud. Cuando por fin creció y formó una familia. Sigues sin dejarlo en paz. ¿No estarás contenta hasta verlo destruido? Ante el interrogatorio de Antonio. Martina se veía desconsolada, las lágrimas brotaron de inmediato. Con esa apariencia, cualquier hombre sentiría lástima por ella. No había remedio. Era ese tipo de mujer que despertaba el instinto protector en los hombres. Incluso yo, siendo mujer, debía reconocerlo. No era de extrañar que Daniel no pudiera olvidarla. Dispuesto a sacrificar la vida de su propia hija para salvarla. Lo siento mucho, tío Antonio. Todo es culpa mía por haberle causado tantos problemas a Daniel desde pequeños. No debí pedirle ayuda constantemente. Tras decir esto, Martina miró a Daniel. Daniel, llévate a Sofía de vuelta a casa. Al escuchar estas palabras, Daniel se acercó de inmediato y le estrechó entre sus brazos. Daniel. ¿Qué estás haciendo? Antonio estalló furioso. Papá, llegados a este punto, no tengo miedo de decir la verdad. Así es, nunca he renunciado a Martina. Si no me hubieran obligado a separarme de ella, jamás me habría casado con esta mujer. Daniel me señaló con el dedo. Hijo, no seas desagradecido. Valeria es una mujer maravillosa que se casó contigo. Debes valorarla y cuidar de no perderla. Julia no pudo contenerse y salió en mi defensa. Desde que me casé con su familia, mis suegros siempre me habían aceptado como nuera. Ante esta situación, era imposible que se pusieran del lado de Martina. Esa era una de las razones por las que los había despertado para que vinieran. Mamá, por favor, no sigas. Si ustedes no se hubieran opuesto tan rotundamente a que me casara con Martina, nada de esto habría pasado. Aunque, pensándolo bien, debo agradecerles. Si esta mujer no hubiera tenido a Sofía, Martina no habría encontrado un corazón tan compatible. Las palabras de Daniel dejaron a sus padres estupefactos. Hasta los tigres protegen a sus cachorros. Sin embargo, Daniel estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija por otra mujer. Era algo simplemente inconcebible. Ya que todos lo saben, no tengo problema en admitirlo. Efectivamente, hoy voy a trasplantar el corazón de mi hija a Martina. Le prometí cuidarla toda la vida. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo muere. Si tuviera que elegir entre las dos, preferiría que muriera ella. Daniel señaló a su hija, que yacía inconsciente en la cama. Antonio temblaba de ira. Solté una risa amarga, eres un caso perdido. Cállate. Daniel me gritó enfurecido. Luego se volvió hacia el doctor José. Continúa con la operación. El doctor José miró incómodo a los demás presentes. Esto. Será mejor que lo resuelvan primero. No me atrevo a proceder así como así. Daniel resopló con desdén. No les hagas caso, yo soy quien decide. El dinero que te prometí, te lo doy al doble. Empieza ahora mismo. El doctor José se sintió tentado, pero finalmente negó con la cabeza. El doble del dinero era ciertamente atractivo. Pero una cosa era ganar dinero y otra muy distinta acabar en prisión por ello. Si no podía garantizar una seguridad absoluta, no iba a arriesgarse. Señor Daniel, resuelva primero los problemas que tiene delante. Cuando ya no tenga preocupaciones, entonces le ayudaré. Tras decir esto, el doctor José se apartó a un lado. Estaba claro que no quería verse involucrado en los asuntos familiares de Daniel. Capítulo 4. El rostro de Daniel se ensombreció. Antes de que pudiera decir algo, Antonio se volvió repentinamente hacia su esposa y gritó, «Llama a la policía». Julia se quedó atónita. «¿Qué esperas?» «He dicho que llames a la policía». Julia sacó el teléfono vacilante, pero no marcó. ¿De verdad vamos a llamar a la policía para que arresten a nuestro hijo?, preguntó con incertidumbre. Una bestia como él necesita que la policía lo controle.
llama a la policía. En cuanto Antonio terminó de hablar, Julia dudó por largo rato. Finalmente, se acercó a su hijo y, mirando a su marido, dijo, no voy a llamar a la policía para arrestar a mi hijo. Tú. Antonio se quedó sin palabras de la rabia. Entonces me pidió que yo llamara a la policía. Inmediatamente saqué mi teléfono para hacer la llamada. Valeria, no llames a la policía. Julia se abalanzó para arrebatarme el teléfono. Antonio extendió el brazo para detener a su esposa. Dile a Valeria que no llame a la policía. Nuestro hijo no puede ir a prisión. Si lo arrestan, su vida estará arruinada. Se lo ha buscado él mismo, no puede culpar a nadie más, dijo Antonio con voz grave. De todas formas, no permitiré que nadie llame a la policía. Julia, como enloquecida, se zafó de la mano de su marido y se lanzó directamente a quitarme el teléfono. Me eché hacia atrás para esquivarla, ella cayó en el vacío y me clavó una mirada feroz. Haré que mi hijo te pida perdón, pero no puedes llamar a la policía, dijo con tono decidido. No permitiré que nadie lastime a mi hijo. La miré con decepción. Entre su hijo y yo, no había dudado ni un segundo en elegirlo a él. Los lazos de sangre habían vencido a la razón, aunque ella sabía perfectamente que su hijo estaba terriblemente equivocado. Solté una risa fría. Yo mismo llamaré a la policía. Antonio sacó su teléfono dispuesto a marcar. Daniel palideció, vaciló un momento y de repente se arrojó ante su padre de rodillas. Papá, te lo ruego, déjame ser caprichoso esta vez, no seas tan severo conmigo, dijo llorando. Amo a Martina de verdad, si ella muere, yo tampoco quiero vivir. Antonio frunció el ceño mirando a su hijo, un hombre debe asumir sus errores. No importa a quién ames, poner en juego la vida de tu propia hija es un error garrafal. Como ser humano, no deberías ser tan despiadado. Escuchando la reprimenda de su padre, Daniel lloraba a lágrima viva, arrastró a Martina para que se arrodillara con él y no dejaba de hacer reverencias ante su padre. El rostro de Antonio se suavizó notablemente. Enseguida, Julia también se arrodilló. Viendo a sus seres queridos arrodillados ante él suplicando, el corazón de Antonio finalmente comenzó a flaquear. Después de dudar un buen rato, dijo con voz grave, puedo no llamar a la policía, pero el asunto del trasplante de corazón termina aquí. Pensó que su hijo estaría de acuerdo, pero para su sorpresa, Daniel gritó agitado, no puede ser. Papá, Martina no aguantará mucho más, si no le cambian el corazón, morirá. Antonio respondió fríamente, ese es su destino, si el cielo quiere llevársela, nadie puede cambiarlo. Daniel negó frenéticamente con la cabeza, yo sí puedo cambiarlo. Con solo trasplantar el corazón de Sofía, ella seguro vivirá. Antonio miró a su hijo con asombro. Después de todo lo dicho, su hijo no había escuchado ni una palabra. En ese momento, Daniel se levantó de repente y tomó el bisturí presionándolo contra su propia garganta. ¿Qué pretendes hacer? Antonio clavó su mirada en su hijo. Papá, si Martina muere, yo tampoco viviré. El rostro de Antonio se oscureció al extremo. Miró hacia mí, luego hacia su hijo, y señalando a Martina preguntó, ¿por esta mujer estás dispuesto a morir? Daniel asintió sin vacilar, si mi mundo no la tiene a ella, vivir no tiene sentido. Si insistes en impedirme salvarla, moriré frente a ti. Antonio guardó silencio. Julia se levantó para pedirle a su marido que lo reconsiderara. ¿Tú también lo apoyas?, preguntó Antonio. No es que lo apoye, pero... Julia vaciló. La vida de nuestro hijo es más importante. Al oír esto, mi corazón se hundió hasta el fondo. Antonio meditó largo rato y se dio la vuelta para salir. ¿A dónde vas?, preguntó Julia. Ojos que no ven, corazón que no siente. No me meteré más en esto. Al llegar a la puerta, se detuvo para mirarme con expresión compleja, culpa, remordimiento, compasión y dolor. Finalmente suspiró profundamente. Valeria, lo siento, te he decepcionado. De ahora en adelante, haré todo lo posible por satisfacer cualquier necesidad que tengas. Solté una risa burlona. ¿Van a quedarse mirando mientras su hijo comete un crimen? ¿Acaso la vida de su nieta no vale nada?
La mirada de Antonio se llenó aún más de culpa, no se atrevió a mirarme de frente y eligió escapar. Aunque esta bestia está terriblemente equivocada, al final es mi hijo, no puedo verlo morir. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás. Después de que Antonio se fue, Julia intentó consolarme. La miré fríamente y escupí 2 palabras: lárgate. Julia suspiró: Valeria, sé que esto es duro para ti. Pero piénsalo de otra manera. Tú y Daniel aún son jóvenes, en el futuro pueden tener todos los hijos que quieran, ¿no te parece? No podía creer que esas palabras salieran de la boca de una persona. Daniel le ordenó al doctor José que comenzara la cirugía. Martina volvió a la cama del hospital. Daniel pensó que yo intervendría, pero me quedé inmóvil en mi lugar. Creyendo que me había rendido, dijo algunas palabras amables, obviamente temiendo que yo reaccionara de repente. El doctor José anestesió a Martina, y cuando la cirugía estaba por comenzar, yo seguía sin hacer ningún movimiento. Esto dejó perplejo a Daniel. Lógicamente, era imposible que yo me quedara viendo cómo moría mi hija. Capítulo 5. 1 minuto después, cuando la policía irrumpió en el segundo piso, Daniel finalmente comprendió por qué yo estaba tan tranquila. Su rostro cambió bruscamente y me gritó furioso: ¿Llamaste a la policía? No le presté atención. Una vez que los agentes controlaron la escena, relaté todo lo ocurrido y les entregué tanto las grabaciones de casa como la que acababa de hacer. Nos llevaron a todos a la comisaría. Tras medio día de interrogatorio, Daniel aún intentaba negarlo todo, pero ante las grabaciones y las pruebas del lugar no pudo refutarlas. Martina, para evitar la cárcel, le echó toda la culpa a Daniel. Cuando él se enteró, quedó completamente destrozado. La mujer por la que había arriesgado su vida terminó traicionándolo. Cuanto más lo pensaba, más rabia sentía, hasta que confesó todo. Ahora no solo teníamos mis grabaciones como evidencia, sino también las acusaciones mutuas de ambos. Las pruebas eran más que suficientes. El día de la audiencia, el juez sentenció a ambos a cadena perpetua. Los padres de Daniel tampoco escaparon de la justicia. Por encubrir los crímenes de su hijo, fueron condenados a 5 años de prisión cada uno. Pasado un tiempo, Martina fue ingresada en el hospital por problemas cardíacos. Pidió verme una vez. Cuando fui al hospital a visitarla, con el rostro pálido me hizo una pregunta. ¿Cómo supiste de nuestro plan con Daniel? Desde el día en que fue encarcelada, esa pregunta la había atormentado. Ella y Daniel creían que su plan era perfecto, pero yo parecía haberlo sabido todo desde el principio. ¿Quieres saber la respuesta? Arqueé las cejas con una leve sonrisa en los labios. Sí. Solo quiero saber dónde nos equivocamos antes de morir. Si no obtengo una respuesta, no podré descansar en paz. Al escuchar eso, me levanté sonriendo. Entonces no descansarás en paz. Eres realmente cruel. Al oír sus palabras, solté una risa fría. Comparada contigo, una criatura sin humanidad, ya soy bastante misericordiosa. Una mujer tan malvada como tú merece ir al infierno. Abandoné el hospital. Días después, Martina murió entre dolores. Aunque podría haber tenido una muerte tranquila, soborné a los médicos para que no le administraran analgésicos. Quería que muriera lentamente, sufriendo. En cuanto a Daniel, dicen que tras enterarse de la muerte de Martina, enloqueció en prisión. Empezó a provocar peleas constantemente, hasta que otros reclusos lo golpearon tan fuerte que le causaron una conmoción cerebral. Quedó completamente ido. Luego lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. Cuando llevé a mi hija a verlo, ya no nos reconocía. Solo nos sonreía como un tonto. Al verlo babear, no sentí nada. Qué lástima que no te mataran. Te saliste con la tuya. Me di la vuelta con mi hija y nos marchamos. Daniel, convertido en un idiota, permanecía sentado en la silla. Levantó la vista al cielo, sonriendo como un tonto. De repente, la silla donde estaba sentado se empapó por completo. Una vez terminado todo este asunto, volví con mi hija a casa de mis padres. La vida debe continuar. Mi hija y yo comenzaremos una nueva vida. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.